Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes, ¿bien y usted? Ah, sí, absolutamente, sí. Em, Vamos a ver ahora, ya vimos cómo se sacaba la leche, vimos cómo los diferentes tipos de sal a ordeña, vimos cómo era el tema de la lactancia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la elaboración de quesos, que es un aspecto importante, ¿no es cierto? Sobre todo en los pequeños productores, que ellos elaboran su propio Profesora, producto. ¿está grabando? Sí, Gracias. y que elabora su propio producto y que a veces las condiciones sanitarias no son las indicadas, ¿no es cierto? Em, bueno, primero, la materia prima, lo más importante, si se acuerdan cuando hablamos de ordeña, dijimos que lo ideal era no ordeñar a piso, sobre todo en corrales de encierra nocturna, porque eso iba a levantar polvo en suspensión. Y ese polvo después iba a caer sobre la leche que se estaba ordeñando de la forma que se ve ahí en la imagen. Por lo tanto, lo más importante es, si no hay una tarima, no hay una sala de ordeña, es tener un corral por lo menos aparte para ordeña, ¿ya? No el mismo corral de encierra nocturna. Em, Ojalá, ¿no es cierto?, un lugar lo más limpio posible, ideal sala de ordeña y que sea un lugar exclusivo de ordeña el lugar donde se va a hacer. Em, Mínimo, ¿no es cierto?, si tenemos, deberíamos, si se tiene, no todos lo tienen, los pequeños productores, una sala de ordeña, por lo menos que sea con piso de cemento, ¿no es cierto?, y con una manga de ordeña. ¿Ya? Aquí vamos a ver una imagen a qué me refiero con una manga de ordeña. La sala debe evitar corrientes de aire, lo mismo por el que no arrastre polvo, ¿no es cierto?, y materiales que puedan contaminar la leche, y asear utensilios, salas y mangas después de finalizada la ordeña. Si no existe posibilidad de construir sala, tratar de realizarla por lo menos en el lugar más limpio posible, no en corrales de encierro nocturna, sí por lo menos en una manga tipo tarima elevada donde el operador pueda trabajar de la forma más cómoda posible y que sea esto lo más higiénico posible también. Las salas de ordeña mecánica son diseñadas para que la leche tenga una óptima calidad higiénico-sanitaria, ¿no es cierto? No siempre lo son, no porque sean sistemas automáticos nos va a asegurar que la leche de ahí va a tener buenas condiciones higiénico-sanitarias. Si los manejos no son los adecuados, esa leche tampoco va a tener, no va a estar en buenas condiciones, ¿ya? Eso es importante. Y generar estas em, condiciones mínimas de comodidad, que el ordeñador pueda trabajar de pie, con alguna pechera, ¿no es cierto? Y que todo lo que use aquí sea solo de uso exclusivo de la sala de ordeña. Importante la rutina de ordeña, ya hablamos de rutina y dijimos que en las cabras se podían realizar rutinas simplificadas siempre y cuando las condiciones nos permitieran hacer estas rutinas de ordeña simplificadas. Cuando no, se debía indicar una rutina de ordeña completa, que era importante, ¿no es cierto?, el secado de la cabra, si hay altos recuentos de células, usar pomos de antibiótico, ¿no es cierto?, para poder controlar las mastitis de la próxima lactancia. Y sí o sí, por lo menos eliminar los primeros chorros en busca de mastitis subclínica. Em, Muchas veces dijimos que la eliminación de los primeros chorros y todo lo anterior de la rutina se sacaba, ¿no es cierto? Y se ponía directamente las pezoneras. Pero mínimo podría ser eliminación de los primeros chorros. Ahora, si las condiciones de ese rebaño, de ese plantel, no nos permite hacer la rutina simplificada, se indica rutina completa y no hay ningún problema. El único problema va a ser que los trabajadores, ¿no es cierto?, van a resentir este cambio de menos pasos a aumentar los pasos, que van a demorarse más tiempo y eso puede que no les parezca.
¿ya? Y que genere algún tipo de incomodidad en el sistema productivo, ¿ya? Pero eso a veces, bueno, son temas que eh, tienen que hacerse, ¿no es cierto?, por algún manejo en específico, por alguna razón. ¿Cuál es el primer paso después de obtener la leche en la sala de ordeña? ¿No es cierto? Es el enfriado de la leche. La leche sale a 37 grados aprox, ¿no es cierto?, de la cabra o de la oveja y debe bajarse rápidamente a una temperatura de 4 o 5 grados Celsius. Los pequeños productores no tienen esta posibilidad porque para bajar la leche a 4 o 5 grados Celsius hay que tener estanques enfriadores. Los pequeños productores no lo tienen, ¿no es cierto? Y lo que va ahí es ocupar inmediatamente la leche, procesarla inmediatamente para no almacenarla. ¿Ya? En sistemas más grandes, donde la leche se guarda por algunos días, debe mantenerse rápidamente a 4 o 5 grados Celsius porque si no empieza la proliferación bacteriana y eso hace, ¿no es cierto?, que la leche se puede descomponer. Así que tiene que ser rápidamente bajada esa temperatura. ¿Ya? A los pequeños productores se les recomienda a veces, si no la van a ocupar inmediatamente, la pueden sumergir estos tarros de leche en agua fría. Eso ayudaría un poco a bajar la temperatura, pero tampoco es tan eficiente como enfriarla rápidamente a 4 o 5 grados Celsius. ¿Ya? Ahí tienen la forma en que se pueden enfriar estos tarros en agua y estos son estanques enfriadores, ¿no es cierto? Diseñados para los sistemas de leche donde no se retira todos los días la leche o donde no se procesa todos los días la leche, se puede guardar en 5 días máximo. ¿Ya? No se recomienda más que eso porque la leche empieza, ¿no es cierto?, a descomponerse y va a subir. Hay algunos parámetros como la acidez, que ya vamos a ver que un parámetro que se mide es un indicador de la acidez del estado de la leche, ¿ya? En los sistemas intensivos, cuando ustedes acumulan leche y les retiran la leche, em, por lo general les toman una muestra antes de cargar la leche al camión, porque los camiones muchas veces, algunos tienen contenedores separados y otros mezclan todas las leches que recogen en un día. Los camiones eso hacen 10.000 litros, entonces juntan leche de varios planteles y si iba alguna mala, en malas condiciones, se echa a perder toda la leche que va en ese camión. Por lo tanto, para saber quién es el culpable, se, se saca la muestra antes y entonces así podemos determinar quién era el que llevaba la leche en malas condiciones y bueno, ahí se toman las medidas necesarias. Pero por eso se toma esa precaución de tomar la muestra antes de cargar la leche en el camión. Yo he visto además algunos camioneros que la prueban, porque la leche, como les decía, descompuesta o en mal estado se pone ácida. Entonces algunos la prueban y después la prueban, no se la tragan, ¿ah? La verdad es que siempre yo la he visto que la prueban y la botan. Pero le sienten ahí el sabor si está descompuesta, no, es algo que en realidad no debería hacerse tampoco, porque no deberían estar consumiendo leche cruda ellos, ¿ya? Pero hay algunos camioneros que hacen eso antes de cargar la leche. Esto es una pauta de pago, ¿no es cierto? Si, en base a qué, la lechería de cabra no se paga en base a tantos parámetros como se paga en las vacas. En las vacas, ¿no es cierto?, tienen parámetros sanitarios como libres de tuberculosis, libres de brucelosis, varias cosas prácticas limpias y por todo eso les bonifican. En las cabras es más básico, solamente se paga por volumen, por recuento de células somáticas, UFC, grasa, proteína. ¿Ya? Por eso, en base a eso, se paga la calidad de la leche que ustedes envían. Antiguamente no se pagaba así, sino solamente se vendía
la leche al litro. Los productores de leche de cabra eran un poquito más light en los manejos de ordeña, ¿no es cierto?, en terapias de secado, en todo lo que puede influir, ¿no es cierto?, después en la calidad de la leche. Si en el enfriado, en que fuera el primer paso, ¿no es cierto?, de una vez que se extrae la leche, tuviéramos problemas, tendríamos parámetros aumentados. ¿Y cuál parámetro sería el aumentado? Las UFC. Eso sería el parámetro que estaría aumentado si tuviéramos problemas con el enfriado. Si tuviéramos problemas con la limpieza del equipo, también tendríamos UFC aumentadas. ¿Ya? Esos son parámetros sanitarios en las cabras. UFC y recuento de células somáticas. Si los recuentos de células somáticas están aumentados, es porque tenemos problemas de mastitis con las cabras. ¿Ya? Si tenemos UFC, frío o equipo sucio, lavado, todo lo que tenga que ver con la limpieza del equipo. Esos dos parámetros desde el punto de vista sanitario. Los otros ya son más de composición, como grasa, proteína. Y el resto, ¿no es cierto?, es el volumen. Eso es un poco antiguo, pero es lo que le envían al productor, la muestra que se llevan, ¿no es cierto?, que yo les dije antes de cargar, sacan una muestra, bueno, después llega el informe con la muestra que ustedes mandaron. Ven acá, mandan el estanque, porque hay a veces que en lecherías que tienen más de un estanque, entonces les ponen de cuál estanque se tomó, el día que se tomó, los litros que se llevaron. ¿No es cierto? Ahí se llevaron ese día se llevaron 2.879 litros y aquí nos van a decir la grasa, porcentaje de grasa que tenía esa leche, el porcentaje de proteína, la urea, el recuento de células somáticas, que estaba altito aquí, y las UFC, también tan altas, ¿ya? Pero si se fijan, esto fue el 24, miren el día 31, las UFC bajaron a 4.000, ¿ya? Entonces no es algo, es algo puntual. No es que es un problema de equipo, porque bajó pocos días después, si no, no hubiese bajado. El recuento de célula aumentó un poco, pero eso es mastitis en las cabras. Tiene varias explicaciones, ¿no es cierto? La proteína es que está en 3,09 y acá la grasa en 2,8. Está baja la grasa. Ya no está no está muy buena esta entrega. Miren acá, hay unas UFC de 160.000. Algo pasa ahí, ¿no es cierto? Ahí sí que estaban en las nubes 160.000 la UFC. A veces pueden ser chupas de guano de la pezonera, se les cayó la plataforma y chupó guano, por ejemplo. Podría ser, pero es raro, 49, después baja a 4.160, eso está raro. Y aquí bajaron un poco las células somáticas. Puede ser que tenían cabras muy a final de lactancia y eso hace que ellas empiecen en forma natural a tener más células somáticas. Puede ser que hayan habido cabras con mastitis, ¿no es cierto?, que se estaban yendo a estanque. Esta es una lechería que hace una rutina o hacía una rutina simplificada de ordeña. Por lo tanto, no había pre-dipping, no había despunte, sino que directo pezonera. Podría perfectamente ellos mandar cabras con mastitis al estanque. Y eso hace subir los recuentos de células somáticas. Acá había bajado un poco. 2,87, baja la grasa, baja la proteína. Ya, pero eso es el informe que les va a llegar a ustedes, eso es lo que uno espera que llegue, ¿no es cierto?, para saber cómo estamos y qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, para poder mejorar esos parámetros, porque si ustedes mejoran estos parámetros, les van a pagar más por el litro de leche. Y eso va a ser mejor para ustedes, ¿no es cierto? Entre mejor precio puedan llegar a tener, es mucho mejor para ustedes. Ya. Bueno, medidas generales en las salas, en las queserías y ahora, que son dos lugares distintos, ¿no es cierto? Quesería San La Ordeña, la vestimenta, la ropa de la quesería, ¿no es cierto? Y zapatos de la quesería son de uso exclusivo de la quesería. Ya, no pueden salir de ahí solo a lavarse y nada más.
Con la ropa de las queserías no se puede andar ordeñando ni con los animales. em, los materiales de los utensilios de las queserías deben ser superficies lisas, donde no se acumulen residuos, fáciles de lavar y escobillar y materiales que resistan altas temperaturas. Entonces, el acero inoxidable es uno de los materiales más usados. Plástico también, estos PVC también se utilizan. Todo que se pueda lavar, desinfectar, escobillar de la manera más prolija. Se utilizan paños, coladeras también que deben ser siempre lavados y hervidos con detergentes especiales, ¿no es cierto? Que se puedan usar en la industria alimentaria, no cualquier detergente tampoco. Em, Paños sí, se usa para filtrar la leche. Uno de los primeros pasos, la leche se filtra en las salas de ordeña. Las salas de ordeña tienen filtros, pero además se vuelve a filtrar antes de que poner la leche en las tinas o en las ollas donde se prepara el queso, porque generalmente siempre vienen con algo, arena, algún pastito, algo así, hay arena. Entonces se vuelven a filtrar antes de empezar el proceso. Por eso se necesitan paños para filtrar la leche. Bueno, lo que les decía, las queserías son un lugar exclusivo para hacer queso, y deben estar dotados de agua potable. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, el reglamento sanitario de los alimentos, en que deben contar con agua potable. La quesería debe estar ubicada lejos y antes de los corrales para evitar, ¿no es cierto?, que el viento arrastre partículas hacia las queserías. Y la sala de elaboración de quesos es un lugar de trabajo y no un lugar de visitas. Las plantas se contaminan, y contaminándose una planta se empiezan, ¿no es cierto?, a contaminar. Los quesos lo van a manifestar y van a tener solo pérdidas. Así Profe, que es muy... Diga. consulta, y en cuanto a la temperatura, ¿tienen que tener una temperatura adecuada esa sala? La sala de elaboración no necesitas que tenga ninguna temperatura especial. Va a tomar temperatura por sí sola. A veces llegan a ser calurosas porque tú bueno, dependiendo de la sala. Los pequeños productores no, porque no pasteurizan, pero en las salas industriales y semi-industriales toman temperatura por el proceso de pasteurización. Pero la sala de elaboración no necesita temperatura. Las que sí necesitan temperatura, dependiendo del queso que tú vas a producir, son las salas de maduración. Es así, pero la sala de elaboración no necesita ninguna temperatura en especial. Y las de más duración tienen que estar, supongo, a una temperatura más fría. Depende del queso, no necesariamente, pero depende del queso que tú estás elaborando, lo que vas a requerir. Y más que temperatura, también requiere una humedad, para también dependiendo del tipo de queso que tú vas a producir. Por Ya, profe. supuesto, no pueden ser altas las temperaturas y no estamos hablando de 30 grados. Gracias, profe. En la elaboración del queso tenemos todos esos pasos que ustedes pueden ver ahí, desde la recepción de la leche hasta el envasado final. Y ahí hay una diferencia entre pequeños productores y productores industriales o semi-industriales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pequeños productores hay dos pasos que no van a realizar, uno que es la pasteurización y el otro que es la inoculación. Em, Ellos no realizan estos pasos. Y ahí vamos a ir viendo paso a paso. Yo les voy diciendo por qué específicamente ellos no les gusta, no realizan esos dos pasos. Podrían hacerlo porque pasteurizar, ¿no es cierto? Pueden hacerlo en una olla, pero no lo hacen porque el queso pierde ciertas propiedades cuando se pasteuriza. ¿Ya? Entonces, bueno, si no se pasteuriza, no requiere inoculación, ¿ya? Porque van a estar ahí sus bacterias naturales.
El envasado también podría no estar, pero no es un punto relevante en la elaboración. Los puntos importantes son pasteurización e inoculación, que no se realiza en los pequeños productores, por lo general. Una vez que se recepciona la leche en la planta, se toma una muestra de leche, ¿no es cierto? Y se determina acidez y carga bacteriana, ¿ya? ¿Por qué se determina acidez? Lo que yo les decía, porque la acidez es un reflejo del estado de la leche, ¿ya? De la calidad de la leche. No se mide con pHímetro, se mide con algo que se llama acidiómetro, ¿ya? Que es más específico para las plantas queseras. Em, y acidez alta, son leches en mal estado. Hay, cuando la acidez, hay acidez que se pueden arreglar, entre comillas, ¿no es cierto? Las queseras lo pueden arreglar, pero ya cuando la acidez está muy alta, no hay cómo arreglarla y esa leche tienen que botarla, porque no se puede elaborar el producto, porque la leche tiende a no cuajar. Así que muchas veces las queseras, como les digo, logran arreglar esa leche cuando está muy ácida. Pero ya si la acidez es demasiado alta, no hay cómo arreglarla y es una leche que se tiene que eliminar, botar. Por eso son tan estrictos en cuando se llevan las leches. Estamos hablando ya de queseras grandes, ¿no es cierto?, en llevar la muestra. Y a veces en algunos probarla para no llevar leches ácidas, ¿ya? Bueno, y después de eso filtrar la leche, que era lo que hablábamos, que se filtra nuevamente para sacar todas estas partículas, ¿no es cierto?, de arena, de algún pasto que pueden ir en la leche, así que se vuelven a filtrar. Y el primer paso es pasteurizar, ¿ya? Y que según el reglamento sanitario de la leche es algo que se debe hacer, ¿ya? ¿Cómo lo hacen los pequeños productores? Porque yo les estoy diciendo que ellos no pasteurizan, es porque también se acepta la elaboración con leche cruda, pero esos quesos deben comercializarse con 30 días de maduración, ¿ya? No pueden venderse antes de los 30 días. ¿Y por qué se hace eso? Porque un queso que lleva 30 días madurando, o es un queso que si tenía alguna contaminación bacteriana o alguna contaminación, lo va a manifestar en esos 30 días. Los quesos se van a inflar, se van a partir, se van a poner de distintos colores y eso al usuario, a una persona, va a notar, ¿no es cierto?, que el queso está en malas condiciones. Pero para eso, ¿no es cierto?, tienen que pasar 30 días. eh, si yo hago el queso y lo vendo inmediatamente, el queso no va a alcanzar a manifestar si hay alguna presencia de algún agente o alguna bacteria. Entonces, por eso se le pide que sea con 30 días de maduración. Incluso en otros países, España, no me acuerdo si son 40 o 50 días de maduración los quesos sin pasteurizar. ¿Ya? ¿Qué es la pasteurización? Es elevar la temperatura de forma controlada, ¿no es cierto? Por un tiempo determinado y que existen dos formas de hacerlo. Una que es la rápida, que es a 72 grados por 15 segundos, o la que es lenta, que es a 62 grados por 30 minutos. Que para la elaboración de queso se recomienda más la lenta, em, porque le da una consistencia diferente al queso. Estas pasteurizaciones rápidas hacen a veces que el queso quede un aspecto o una consistencia más firme, más plástico, como más duro. Entonces, por eso se recomienda más la pasteurización lenta, la de 62 grados por 30 minutos. ¿Ya? Bueno, pero esto es una decisión del productor. ¿Ya? Profe, Diga. el, cuando ahí dice, según reglamento sanitario, lógicamente es del MinSal, ¿cierto? Sí, pues el reglamento sanitario de los alimentos. Sí, Ah, ya. eso es del Ministerio de Salud. Sí. Y bueno, y la función de la pasteurización es eliminar microorganismos presentes en la leche.
¿ya? Por eso, con esa finalidad, se eliminan, se pasteuriza para eliminar todos los microorganismos, ¿ya? Y esta pasteurización elimina todo tipo de microorganismos, los buenos y los malos, ¿no es cierto? Hay microorganismos buenos que le van a dar el sabor y el olor al queso. Y también se van a eliminar. Por eso es la razón por la que, eh, por la que se, se, mm, y se niegan a hacerlo los productores. ¿Ya? Y si yo elimino estos microorganismos, después, ¿no es cierto?, tengo que agregar en el paso siguiente eh, unos microorganismos benéficos, ¿no es cierto?, que van a devolver olor y sabor que quitamos con la pasteurización. ¿Ya? Por lo tanto, y por eso no les gusta a los pequeños productores, porque el sabor va a ser diferente, ¿no es cierto? Porque el sabor está dado mucho por el tipo de alimentación que tienen los animales también. Y por eso los quesos de los pequeños productores no son todos iguales, porque todo el mundo alimenta diferente a sus animales. Bueno, la pasteurización permite un mayor rendimiento que cero, deja la leche en mejor condición para que actúen los cultivos lácteos, estas bacterias benéficas que yo les digo, que hay que incorporar si se retiraron. Y bueno, afecta las uniones calcio-fósforo-caseína de la leche, por lo tanto hay un mayor tiempo de coagulación, que eso es algo que también no les gusta a los pequeños productores, un coágulo menos firme. Por eso también no realizan pasteurización. El paso siguiente de la pasteurización es la inoculación. ¿Ya? La pasteurización eliminó todos microorganismos benéficos, ¿no es cierto?, que dan olor, sabor y las características propias del queso, y además eliminó los microorganismos patógenos también. Por lo tanto, nosotros debemos agregar cultivos lácteos de acción acidificante, que son bacterias, ¿no es cierto?, que van a devolver estas características al queso. Y la inoculación se realiza después de la pasteurización y antes de agregar el cuajo, y bueno, como requisito, la leche debe estar aproximadamente a 40 grados. Por lo tanto, una vez que se pasteurizó, debemos esperar que la leche se enfríe porque la hicimos llegar o a 72 o a 62 grados. Debemos esperar que se enfríe un poco hasta llegar a 40 y aplicamos, ¿no es cierto?, estos cultivos lácticos. Y bueno, la cantidad va a variar según la recomendación del fabricante, el tipo de queso que quieran hacer. Existen diversos tipos de cultivos, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de queso. Incluso hay algunos que se recomiendan más en invierno, otros más en verano, porque, ¿no es cierto?, cuando está más frío, hay unos que no actúan igual, entonces es todo ahí, es una ciencia elaborar queso. El paso siguiente es la adición del cuajo. ¿Ya? El cuajo también se adiciona entre 30 y 40 grados Celsius, ¿no es cierto? Se prepara diluyendo este cuajo en agua tibia. Y bueno, la coagulación se demora aproximadamente media hora, ¿no es cierto? Cuando ya la cuajada está lista, hace un corte liso, ¿no es cierto? Con cuchillo, ustedes cortan y esto va a quedar sin residuos el cuchillo. ¿Ven? Los pequeños productores trabajan así, en olla. No sé si tengo acá una foto en las queserías, ¿no es cierto?, industriales o semi-industriales, se trabaja, ¿no es cierto?, con tinas de, pueden ser de 1000, de 2000, de 5000, hasta 10.000 litros, ¿no es cierto?, de leche. Después viene el desuerado, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde a la eliminación de la parte líquida nomás de la cuajada. ¿Ven?
Y bueno, el amasado y el salado. El salado puede ser en distintos momentos, ¿ya? No necesariamente en este. Hay algunos que lo hacen incluso al final, sumergen los quesos en salmuera. Hay otros que lo adicionan aquí, ¿no es cierto? En este momento se puede adicionar la sal también. Em, También se puede adicionar, que no se los dije antes, carbonato de calcio. ¿Ya? También se le adiciona a los quesos, ¿no es cierto? Carbonato de calcio. ¿Para qué, profe? Porque como pasteurizas también, se pierden estas uniones de calcio, se pierden. Entonces, por eso tú lo vuelves a incorporar. Y después se llenan finalmente los moldes. Estos son moldes de PVC, ¿no es cierto? Estos son artesanales, ¿no? Son hechos de PVC se le hacen estos hoyitos para que empiece a botar el suero. O también existen moldes que ustedes pueden comprar, ¿ya? Pero la mayoría de los pequeños productores van a encontrar ustedes este tipo de moldes que son de PVC, y con los hoyitos para que puedan botar todo el suero. Después viene un proceso de prensado, ¿no? Se prensan, esta es todo artesanal. Los moldes llenos se pueden poner entre paños, ¿no es cierto? Y el prensado también depende del tiempo, del tipo de queso que se quiere elaborar, ¿no es cierto? Y por lo tanto el tiempo es variable. A veces pueden ser una hora, un par de horas, días, depende de del queso que van a hacer y qué tan compacto y prensado necesitan que vaya. Bueno, después ya que están listos, ¿no es cierto? Se procede al desmolde, ¿no es cierto? Que a veces esto no es el mismo día, esto ya puede ser al día siguiente o 2 días, ¿no es cierto? Se van dando vuelta, se dejan a un lado, después se da vuelta el molde al otro, se van dando vuelta y después, ¿no es cierto? Se procede a retirar el molde y, ¿no es cierto?, se cortan las orillas en algunos casos. Cuando se ha puesto muy amarilla se pueden cortar las orillas, ¿no es cierto? Y ya después pasa a un proceso de envasado, ¿ya? Y bueno, proceso de maduración dependiendo del queso que ustedes quieran producir, porque, ¿no es cierto?, los quesos maduros se tienen mucho más tiempo, ¿no es cierto?, en las salas de maduración. En un lugar que se pasteuriza, el queso fresco puede salir al otro día. Ya 2 días y están listos con el queso fresco. En cambio, un queso maduro, ¿no es cierto? Mínimo, y dependiendo del cultivo que ustedes utilicen, pueden tener 15, 20 días como mínimo. Si ustedes quieren una mejor terminación en el sabor, los pueden tener mucho más tiempo. Bueno, hay gente que hace madurar quesos años, ¿no es cierto? Porque van tomando otro sabor y además van a tener otro valor también. Em, si hablamos de reglamento sanitario, en Chile existe la reglamentación sanitaria, ¿no es cierto?, que está dada por el Ministerio de Salud y que forma las condiciones para la instalación y funcionamiento de estas plantas elaboradoras de queso. Hay requisitos básicos, como que tienen que tener agua potable y alcantarillado de aguas servidas, ¿ya? Además de una serie de normas, ¿no es cierto?, y de manipulación de alimentos, pero lo más importante, para obtener una resolución sanitaria de una quesería, esta tiene que tener agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Entonces, es difícil que pequeños productores de la zona norte, por ejemplo, puedan tener estas dos condiciones. Por eso, muchos nunca logran tener la resolución sanitaria, porque no hay agua potable, menos alcantarillado en esos lugares. Y por eso em, ellos trabajan de otra forma, les dieron la opción de trabajar de otra forma. ¿Qué es lo que es un queso artesanal? El artículo 234 del
del reglamento sanitario, ¿no es cierto? Dice que un queso artesanal es un queso elaborado en plantas familiares, ¿ya? Que son leches producidas exclusivamente en el mismo predio donde se fabrica el alimento y cuya producción no excede los 500 litros. ¿Ya? La producción, elaboración, envase, distribución de la venta de estos productos debe ceñirse a lo establecido en el reglamento y en las normas técnicas, ¿no es cierto?, de la elaboración de queso, ¿no es cierto?, aprobadas por el Ministerio de Salud. Entonces, eso se considera un productor artesanal, ¿ya? Em, ¿Cómo funcionan? En los lugares donde no existe esto, es lo que dice el artículo 235, que nosotros ya lo hablamos, es que en estas localidades donde no rija esta ley de pasteurización de leche, todos los quesos deberán tener un periodo de maduración previo no menor a 30 días para su comercialización, ¿ya? Entonces, eso está prohibido. ¿Cómo funcionan los pequeños productores que no tienen resolución sanitaria? ¿Cómo podemos hacerle una trazabilidad? Aunque es un pequeño productor, por ejemplo, em, en la zona norte, en la gobernación, a los productores se les entrega un número. Ellos van, se registran em, y les entregan un número que ellos deben estampar en sus quesos como ustedes ven ahí, ¿ya? Entonces ellos estampan el número y así cualquier problema que exista con ese queso se puede ubicar al productor. Entonces mínimo siempre comprar un queso que vaya con su número, ¿ya? Em, si ustedes van, por ejemplo, bueno, un lugar donde se vende mucho queso es la Feria Modelo de Ovalle, donde llegan de todas las localidades más eh, lejanas, ¿no es cierto?, a vender, a comercializar el queso ahí, ¿ya? Muchas veces incluso ni siquiera vienen los productores, sino que van algunos comerciantes a donde se encuentra el productor, le compran su queso y lo traen a vender a estos lugares, a la feria modelo, por ejemplo, ¿ya? Y si les comenté, yo parece al principio, incluso todavía se usa el trueque. Muchos comerciantes van donde se ubican estos productores, que incluso a veces pueden estar en la cordillera, llegan allá a buscarle los quesos, llevan en su camioneta insumos, alimentos, cigarros, todas estas cosas, y les pagan con insumos el queso, ¿ya? Y ellos se llevan el queso y lo venden en este lugar que es la Feria Modelo Valle, donde se comercializa mucho queso de cabra, ¿ya? Esa es la forma en que tienen de trabajar para que estos productores que no van a tener nunca una resolución sanitaria, por lo menos se les pueda hacer una trazabilidad mínima si pasa las famosas intoxicaciones alimentarias que antiguamente, ¿no es cierto?, eran famosas las intoxicaciones alimentarias por comprar quesos a orilla de camino, ¿ya? Tenemos distintos tipos de queso, ¿ya? Con especie, ¿no es cierto? Distintos tipos de productos. Bueno, y ahora no solo se elaboran productos como queso, también se elabora yogur, cremas, ¿no es cierto? Manjar, existe una diversidad de productos. Miren, ahí están los problemas que pueden presentar los quesos. Em, los- por eso uno espera los 30 días, porque si se fijan, ¿no es cierto? Los quesos se pueden empezar a inflar a partir. Esos son quesos que están contaminados, ¿no es cierto? Tienen un color raro, quesos inflados, quesos que presentan hongos y que presentan manchas de colores como estas. Entonces, si se esperan los 30 días, los quesos manifiestan estas alteraciones, ¿ya? Entonces, nadie Profe, va a comprar un queso de esas características. Dígame. ¿y, y cómo se mantiene, por ejemplo, lo que usted dijo hace poquito, un queso por muchos años en buenas condiciones, ya de puede ser un sabor rico, no sé, pero en buenas condiciones que no presente este tipo de moho? Lo que pasa es que esto se manifiesta porque las leches están contaminadas y hay bacterias
que hacen que se produzca esto. Entonces, por eso yo espero los 30 días, porque si se manifiesta esto dentro de los 30 días es porque si había una contaminación bacteriana. Si a los 30 días no hay nada de esto, eso quiere decir que la leche con que elaboraste el queso estaba en buenas condiciones, no había bacterias ahí presentes. Y si habían algunas bacterias que pueden ser, ¿no es cierto?, que existen algunas presentes, ya a los 30 días el queso empezó a deshidratarse, perdió agua y eso hace también que algunas bacterias desaparezcan, que mueran porque no están las condiciones para que se desarrollen ahí. Bueno, y lo otro que no les dije, el salado también tiene no solo una función de darle un mejor sabor al queso, sino que también tiene baja carga bacteriana el salado. Entonces, ese queso que puede estar años es porque está con una buena, elaborado con una leche de buena calidad y porque lo tuviste en las condiciones necesarias, ¿no es cierto? Con poca luz y con una temperatura controlada. Y puedes tenerlo años guardados. Pero estos quesos son hechos, elaborados con leche contaminada, por eso manifiestan estas características. Lo puedes tener igual, ¿no es cierto? En una sala de maduración con la temperatura, la humedad correcta, pero va a manifestar igual estas condiciones si hay una carga bacteriana ahí. Em, Eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? No, profe, por acá no al menos. Nada, nada. Ya. Yo no, profe. Hacemos, hacemos el break y volvemos. Vamos a volver con manejos sanitarios a la vuelta. Bueno.
Ya. Estamos de vuelta. Vamos Sí, a ver. profe. Chicos, les subí la rúbrica para la presentación de la otra semana, ya para que la puedan revisar ahí los que me pidieron la rúbrica, ¿ya? Profe, ¿y ¿Quedó, dónde profe? quedó? Quedó en Yo la tengo, profe, la puedo compartir al grupo de WhatsApp. ya, gracias, pero está ahí donde están las clases. Está después de la clase de alimentación de ovino, ahí quedó justo ahí. Mm, Acá, ya, para que puedan Disculpe, revisarla. ¿cómo va a ser la distribución de los grupos para el próximo martes al azar? Al O azar, si hay voluntarios, voluntarios. Si no, al azar. Voy a hacer los papelitos y los sacos los vamos a sacar ahí al azar ese día. ya, gracias. Y si hay voluntarios, mejor. Ya. Vamos a seguir con manejo sanitario. No, eso no lo vamos a terminar esta clase porque manejo sanitario es largo, pero lo vamos a terminar después de las presentaciones, que yo tengo contemplada una sola clase, pero no sé, no creo que nos vamos a demorar más de una clase. Yo creo que por lo menos clase y media en las presentaciones, ¿ya? Em, bueno, los manejos sanitarios, esto puede ser muy extenso. Es un, es un resumen, es un barniz, ¿no es cierto? Em, Puede coincidirle, ¿no es cierto?, con algunas patologías con lo que ven en bovinos, pero vamos a ver como un barniz de lo que puede ser algunas patologías importantes, ¿no es cierto?, en los pequeños rumiantes. Algunas patologías importantes, las enfermedades clostridiales, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que es la única patología o la que tiene vacuna en Chile, porque en otros países existen hartas vacunas más. En Chile solo tenemos vacunas clostridiales para los pequeños rumiantes. ¿Ya? Bueno, patologías infecciosas como la brucelosis, la paratuberculosis, la linfadenitis gaseosa, que es una patología importante. ¿Ya? Ya, pero aquí vamos a ver algunas. A ver, las clostridiales que dijimos que era la única que tenía vacuna, es decir, tiene una prevención, que como cualquier vacuna no significa que los animales no se van a enfermar, pero se van a enfermar mucho menos, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos, las clostridiales tienen varias patologías que cubre la vacuna, ¿no es cierto? Porque hay una que em, trae, ¿no es cierto?, para ocho cepas, ¿ya? Pero pueden darnos enfermedades neurotrópicas, enterotoxemias, ¿no es cierto? Y algunas también problemas asociados a piel, como gangrena gaseosa, y piel y músculo, ¿ya? También. Vamos a hablar, en general, las clostridiales son bacterias gram positivas, todas, ¿no es cierto? Y que se caracterizan por presentar cuadros agudos o muy agudos. Así que, por lo general, no van a encontrar, pueden encontrar animales muertos o, ¿no es cierto?, ya en última etapa. Em, la morbilidad es baja, es decir, pocos se enferman, pero la mortalidad es elevada. Es decir, que los que se enferman, por lo general, se mueren. Si logran ver alguno con síntomas, no responde al tratamiento que ustedes puedan hacer. La más frecuente, y de la que vamos a hablar hoy día, de todas las, ¿no es cierto?, enfermedades clostridiales, que está el tétano, hay varias más, vamos a hablar nosotros de la enterotoxemia, que yo diría que es la más frecuente de las enfermedades clostridiales, por lo menos en los pequeños rumiantes. Se caracteriza, ¿no es cierto?, la enterotoxemia, que es causada por Clostridium perfringens, em, por dar signos, ¿no es cierto?, digestivos. Y bueno,
a ver, el Clostridium libera toxinas y son las toxinas las que generan el cuadro. Em, pero por lo general el sistema más afectado, ¿no es cierto?, es digestivo y se caracteriza por presentar em, hemorragias, ¿no es cierto?, que pueden ser leves como esta, o como esta. Miren esta que están muy hemorrágicos los intestinos. Aquí puede afectar cualquier tramo de intestino, desde intestino delgado, ¿no es cierto?, hasta grueso. La enterotoxemia en los ovinos tiene una particularidad que también se le conoce así como la enfermedad del riñón pulposo. En los ovinos puede dar riñón pulposo, que es ese como riñón, ¿no es cierto?, amorfo, como blando. em, es característico en los ovinos, es un signo patoneumónico de Clostridium, de enterotoxemia, ¿ya? Del perfringens. Em, los intestinos hemorrágicos también son bien decidores. Cuando usted hace una necropsia, abren y encuentran intestino hemorrágico, uno de los diagnósticos que van a dar inmediatamente es enfermedades clostridiales, ¿ya? Pueden encontrar animales muertos así, y no son animales de buena condición corporal, animales que estaban sanos y que de repente amanecen muertos así. Estos intestinos, miren, no están tan hemorrágicos como los anteriores, pero sí están bien inyectados, que se ven los vasos muy marcados y también hay algo de hemorragias ahí, pero mucho más leves que lo que tenía en la imagen anterior. Em, Enterotoxemia se caracteriza por presentarse cuando hay cambios de alimentación. Esta es una patología no infecciosa, las enfermedades clostridiales. Ojo, no infecciosa, y no contagiosa en el fondo. Eh, Profe, pero Friges, sí, dígame. disculpe una pregunta. Cuando habló de riñones pulposos, Ujú. ¿esto se hace, o sea, se identifica a través de necropsia o De necropsia. todo esto es a través de necropsia? ¿No hay ningún diagnóstico con el animal vivo o hay alguna forma de diagnosticar antes de que se muera Mm, en realidad? no alcanzas, porque puedes mandar a hacer un cultivo, pero cuando está listo el cultivo, tú ya no tienes enfermo. Por lo tanto, su Claro, se demora diagnóstico mucho. se demora mucho porque es un cuadro muy agudo, entonces no alcanzas. Podrías mandar a hacer cultivo Ya. para estar segura si tienes dudas, pero como te digo, los signos son muy característicos. El riñón pulposo en los ovinos es patoneumónico. En los caprinos el riñón no se pone pulposo, ¿ya? Solo Ah, en los ya. ovinos. Solo en ovinos. Solo, Entonces sol, sí, por, solo en los por ovinos. practicidad me saldría mejor hacer la necropsia que mandar a hacer el cultivo en realidad. Claro, te Ya. sale más rápido en la necropsia. Ahora, y bueno, por lo general, como te digo, es de baja morbilidad, entonces no son tantos los animales que se enferman, y no, nunca es como brote. Siempre es uno, puede ser que en 2 días más tengas otro y en 2 días más tengas otro, y ahí tú tomas la decisión. Si no están vacunados, tienes que vacunar. Y si estaban revacunados y ya te aparecieron 3 casos, tú también tomas la opción de revacunar, pensando que a lo mejor fue un problema de manejo de vacuna, por ejemplo. Ya, la ¿Ya? entiendo. Ya, pero Sí, usted dice que no es contagioso tampoco, no es como, no, 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 mira, el no se genera Clostridium, como a modo rebaño. no. Este Clostridium, no todos los Clostridium, pero sí la mayoría, viven en el intestino. El perfringe del que estamos hablando en específico vive en el intestino en forma normal. Está produciendo toxinas constantemente, pero todo esto en baja cantidad. Por, Ok. algún- por algún motivo prolifera descontroladamente el Clostridium. Aumenta la cantidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, aumenta la cantidad de toxinas que produce y esas toxinas Mm. son las que producen el cuadro, Ah, perfecto. Ya. ¿ya? ¿Y cuál es ese motivo? Por lo general son cambios de alimentación bruscos, de malos a buenos. Animales que, por ejemplo, estaban comiendo solo pasto, un pasto de mala calidad, y de repente uno le pone concentrado, maíz, 1 kilo. Eso es característico para que prolifere el Clostridium
y se produzca la patología. Porque le cambia como el pH al, como Mira, al sistema digestivo en sí. no está claro si es el pH lo que cambia, pero ¿Ya? lo que los hace, este cambio de alimentación, donde cambia a buena, hace que la bacteria prolifere descontroladamente y eso hace que se produzca mayor liberación de toxinas. Profe, y una última pregunta para no extenderme tanto. Cuando están en gestación o lactancia, obviamente se cambia los porcentajes de alimento para poder contrarrestar el Ujú, gasto calórico. sí. En ese caso, ¿es posible que ese cambio alimentario le genere la activación de la bacteria? Es Puede ser, pero lo que pasa es que tú siempre los cambios de alimentación tienes que hacerlos paulatinos. Por ejemplo, si le vamos a dar, ¿no es cierto? Queremos llegar a que coma 2 kilos de concentrado o 2 kilos de maíz, tú partes con 200 gramos. 200 gramos hoy día, Mm, 200 gramos en 2 o 3 días más, ¿no es cierto? O subir una vez a la semana ya, para perfecto. que siempre sean graduales los aumentos, Ya, sobre profe. todo de los concentrados de los alimentos muy energéticos como el maíz o estos concentrados que traen de todo, ¿no es cierto? Concentrados comerciales, siempre se incorporan de a poco porque puede generar esto Ya, profe. Súper. en cualquier rumiante, porque puede producir clostridiosis, aunque estén vacunados. Esa cabrita que está ahí estaba vacunada. Y a Mm, ella lo que le pasó fue aumentó el consumo de leche. Cambió el encargado de la crianza, sale de día libre y el que estaba, parece que ella era bien regalona, entonces andaba de corral en corral tomando leche y el otro encargado le dio más leche nomás y pasó eso. Y fue súper ay, rápido. pobrecita. No hubo nada que hacer por ella porque fue súper rápido, Pucha. Ya, que profe. Súper, que es muchas gracias. característico de los clostridium. Además pueden tener fiebre. Clostridium produce fiebre. Y bueno, mucho dolor, van a vocalizar bastante, ¿no es cierto? Es otra característica del cuadro, sobre todo cuando con enterotoxemia vocalizan harto y muy incómodas, ¿no es cierto? Se echan, se paran y vocalizan bastante. ¿Qué podríamos hacer? Ahí, ¿no es cierto? Bueno, se le ayuda primero con analgésicos, ¿no es cierto? Ayuda para el tratamiento del dolor y con dosis altas de antibióticos. Como es una bacteria gram positiva, se le dan por lo general dosis altas de penicilina, ¿ya? Dosis elevadas de penicilina, pero como les digo, es muy difícil que respondan al tratamiento. Yo no he visto nunca un cuadro de Clostridium que respondan al tratamiento. ¿Cómo podemos prevenirla, no es cierto? Con la vacuna y, o sea, ustedes se acuerdan, dijimos vacunando crías, ¿no es cierto? Hijas de madres vacunadas a los 30 días de vida, ¿no es cierto? Y después un booster 21 o 30 días después. Dijimos también que los hijos de madres no vacunadas se vacunaban antes, dependiendo de la vacuna que nos indicara, algunas podían ser hasta los 15 días. Em, y, ¿no es cierto?, se puede vacunar hasta 4 veces en el año, sobre todo en cambio de estación, primavera, verano, otoño, invierno, se sugiere hacer vacunaciones. Al secado dijimos que sí o sí, ¿no es cierto? Como al secado era la vacuna también, que eso, ¿se acuerdan que ayudaba a disminuir mortalidad neonatal? Entonces aquí la prevención es manejo y el manejo de alimentación y la vacunación, ¿ya? Siempre los cambios son graduales. Hay otra patología que es más que frecuente en los sistemas intensivos, más frecuente en ovinos de carne. Ahí lo pueden encontrar. Es el carbúnculo o picada, ¿no es cierto? Esta sí es infectocontagiosa, aguda también. Em, y bueno, se tiende a presentar desde fines de primavera a mediados de otoño y se caracteriza por
animales, ¿no es cierto?, se hinchan rápidamente y que se observan hemorragias por todas sus aberturas naturales. Y la sangre es oscura, ¿no es cierto?, sin coagular. Diagnóstico se basa en el historial de muertes rápidas, ¿no es cierto?, con descomposición, un cadáver, ¿no es cierto?, que presenta aumentados de volumen, presencia de hemorragias por sus aberturas naturales. Si se hiciera una necropsia, ¿no es cierto?, lo que más sería encontrarían es tamaño y color rojo negruzco del vaso. Pero cuando ustedes ven animales con toda sangre por todas sus aberturas naturales, eh, se recomienda no hacer necropsia, ¿ya? Porque, ¿cuál es el otro nombre que puede tener esta patología? ¿Alguien se acuerda? El Antrax. El anthrax, ¿no es cierto? Es anthrax. Por lo tanto, cuando ustedes ven esas condiciones en un animal, se sugiere no hacer necropsia, ¿no es cierto? Porque es una zoonosis. Se entierra bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Una fosa, cal, ¿no es cierto? Inmediatamente. Bueno, existe vacuna Profe, para el anthrax, dígame. ¿y cómo uno podría sospechar de esa enfermedad? ¿Cuáles son los... Animal hinchado, muerte repentina, sangre oscura por todas las aberturas naturales. Cuando tú ves un animal con sangre por todas las aberturas naturales, no le haces necropsia. No, a lo que me refiero cuando está bien, o sea, ¿cómo uno puede pensar que puede tener carbúnculo un animal? Tú dices un animal vivo, Vivo, sí. lo que ¿Cómo pasa es que podríamos es de saber? cuadro agudo. Por lo tanto, lo que es característico, como lo que pasa en el Clostridium, es agudo. Por lo tanto, no tiene una sintomatología previa. Empiezas a encontrar animales muertos. Y este sí es como brote. A diferencia de lo que es el Clostridium, que puede ser uno u otro, aquí sí es como brote. Aquí se vas a tener un brote de animales muertos en una época muy corta de tiempo y no vas a encontrar tampoco síntomas previos porque es cuadro agudo. Lo que sí puedes hacer es vacunar. Cuando ya se presenta la patología, acuérdense que esos son los famosos campos malditos que se les llama, tú puedes tener la prevención de vacunar. Ya, Eso profe. pasa con las patologías de cuadros agudos, ¿ya? Que, que no da mucha sintomatología previa. Y eso es una característica de Clostridium y de Anthrax, ¿ya? De esta también hemos hablado, de la brucelosis. Hablamos cuando hablamos de un examen de un macho reproductor. Tenemos Brucella melitense y Brucella ovis, ¿no es cierto? En Chile solo tenemos Brucella ovis. La Brucella melitense no se detecta en Chile del año 70 y 70 y algo, si no me equivoco, ¿ya? Y la brucelosis genera importantes pérdidas económicas, ¿no es cierto? Igual que en los bovinos, aborto, crías débiles, baja en la producción de leche, machos, como dijimos, con orquitis, epididimitis, hembras, ¿no es cierto? Además del aborto, con retención de placenta. Em, y por eso era importante, como dijimos, hacer el examen en el macho previo al encaste, en los carneros. Y esa fue pregunta de prueba. Em, en los carneros previo al encaste, porque si no, como usamos mucha monta natural en los sistemas ovinos, vamos a diseminar la bacteria, pero en un rebaño rápidamente, eh, si no tenemos esta precaución de hacer este examen pre-encaste, ¿ya? Retenciones de placenta, otra característica, infertilidad también. Los carneros pueden presentarla, además que ellos pueden presentarla
sin presentar lesiones necesariamente. No necesariamente van a tener orquitis y epididimitis y pueden ser positivos a brucelosis. Entonces, por eso no nos quedamos solo con el examen andrológico, sino que además hacemos una muestra de brucelosis como parte del examen preencaste de los machos. Diagnóstico, bueno, ELISA, fijación del complemento, el control, la eliminación de los animales positivos, ¿no es cierto? Y detección de los machos, por ejemplo, positivos que van a ser diseminadores rápidos. Em, en los predios donde se controla la enfermedad, sube el porcentaje de corderos al destete rápidamente. Vamos a tener más corderos, ¿no es cierto? Si controlamos la patología. Entonces, es una enfermedad de importancia económica la brucelosis y que no es tan difícil de controlar. Con algunos manejos mínimos, ¿no es cierto?, en los rebaños. Manejos de placenta, de aborto, el manejo de los machos prencaste, ¿no es cierto?, eliminación de los animales positivos y vamos a poder controlar y subir porcentajes de corderos al destete. Em, Solo en ovinos tiene importancia. Esta patología también la hemos nombrado, es la paratuberculosis. Esta patología genera en los estudiantes una confusión porque escuchan el nombre y piensan inmediatamente en algo respiratorio, ¿ya? Pero no es así, pues es un problema digestivo. Causa una enteritis crónica, diarreas intermitentes y adelgazamiento progresivo en animales que comen en forma normal. Es un Mycobacterium igual que el de la tuberculosis, pero esta es la variedad, es un avium, subespecie para tuberculosis, em, que no genera nada respiratorio, sino que es digestivo, afecta yeyuno ilion. Y ahí se produce una enteritis granulomatosa, lo que hace que no se no absorban, ¿no es cierto?, los nutrientes y por lo tanto genera un adelgazamiento progresivo, que es fácil de identificar. Signos clínicos, ya cuando están con signos clínicos, es fácil identificar la patología en las cabras. Miren la condición corporal que puede llegar a tener esa cabra. En las ovejas es más difícil porque tienen la presencia de lana. Entonces es más difícil, la lana nos hace, ¿no es cierto?, confundirnos. Por lo tanto, aquí hay una dificultad mayor en la detección de la patología en las ovejas. Y bueno, además, esta patología es de difícil diagnóstico. Cuando ya está con los síntomas clínicos, es fácil, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico clínico. Pero previo a eso, es difícil de diagnosticar. Los animales, esta es una enfermedad crónica, por lo tanto, animales jóvenes no presentan esta patología. Animales sobre los 2 años, diría yo, ¿ya? Y generalmente manifiestan la patología asociada a un cuadro de estrés, que en las hembras, por ejemplo, de lechería, por lo general, son el parto, donde hay una baja inmunidad y se manifiesta la patología, ¿ya? Son animales que, como ustedes pueden ver, miren la condición corporal y sigue ahí, ¿no es cierto? Después empiezan ya, no se pueden tener en pie o cuando se echan no se pueden volver a parar. Entonces hay algunos que su agonía puede ser larga. Entonces en estos animales ya diagnosticados clínicamente, que es una patología que no tiene tratamiento, se recomienda el sacrificio, ¿ya?, de los animales, la eutanasia. Profe, Diga. y es transplacentaria. Mira, no está 100% comprobado que sea transplacentaria, pero sí donde es más fuerte el contagio es a través de la leche y del calostro. Ahí sí está 100% comprobado esa vía de transmisión, que es a través de la leche, a través de calostro,
o a través de alimentos, ¿no es cierto?, contaminados con feca. La lesión que produce es un engrosamiento de yeyuno ilion, un plegamiento de esta mucosa intestinal y se van a las mucosas, el intestino es absolutamente liso. Entonces genera este corrugamiento o se le describe como aspecto cerebroide o corrugado que se puede ver ahí en la imagen. Además genera un aumento de los linfonodos mesentéricos que están ahí también. Esta lesión, esto es a la necropsia, es característico. No tienen para qué mandar a hacer ningún otro análisis que a la necropsia, revisar yeyuno ilion y van a encontrar la lesión. Como les decía, ellos se contagian, se pueden contagiar al día de vida, en el momento del nacimiento. Sobre todo si ellos las paren en lugares sucios. Entonces, como las crías, ¿no es cierto?, salen todas mojadas, caen en estos suelos sucios con feca, se pegan fecas en el hocico y entra inmediatamente la bacteria. Porque la cría, ¿no es cierto? Dijimos que tiene permeable el intestino para que pasen la inmunoglobulina. No solo van a pasar la inmunoglobulina, sino que también puede pasar esta bacteria a través de este intestino permeable en la cría. Si no se contaminó, ¿no es cierto? Así, porque parió en una cama sucia, se puede también a través de la leche o del calostro. Entonces, en las crías es el momento más susceptible de contraer la patología, ¿ya? Y bueno, cuando más adultas, ¿no es cierto? Más son comederos sucios, alimento contaminado con feca, bebederos contaminados con feca. Por eso no se recomienda nunca alimentar animales en el suelo, ¿ya? Porque el alimento va a estar contaminado con feca. Y esa es otra vía de transmisión, pero la más importante es cuando son jóvenes. Y ellos se contagian ahí al día de vida, pero no lo van a manifestar hasta que son adultos. Y la detección desde que se contagian, que puede ser al día de vida, hasta que presentan los síntomas clínicos, que puede ser a los 2 años, no hay ninguna prueba de laboratorio que sea 100% específica y 100% sensible. El PCR podría ser lo que mejor anda. ELISA da falsos negativos. Al principio de la enfermedad no hay nada que lo detecte. Después hay algunas pruebas, el interferón gamma podría ser un poco más sensible, más específico, pero no hay ninguna que sea 100%. Entonces, ese es el tema de paratuberculosis, poder detectarla a los animales asintomáticos. Esos son difíciles de diagnosticar. Y eso hace que la patología sea difícil de erradicar. Sí, con algunos manejos podemos controlar y bajar, ¿ya? Esta es una enfermedad importante que genera descartes frecuentes en los sistemas intensivos. En cabras, por ejemplo, sistemas de leche es una causa de descarte. Por cada animal con signos clínicos que ustedes observan, se describe que hay 25 asintomáticos. En los sistemas de cabra y de oveja no se le toma tanto el peso a la paratuberculosis porque la reproducción es rápida. Y aparte de ser rápida, ¿no es cierto?, una gestación corta de 5 meses, pueden nacer 2, 3 crías. Entonces, como la reposición, la reproducción, todo esto se genera más rápido, los productores no le toman el peso a lo que significa, ¿no es cierto?, eliminar animales jóvenes, animales de 2 años. Ni siquiera han llegado a su pic de producción todavía. Entonces, es una patología que hay que dedicarle, ¿no es cierto?, esfuerzos por tratar de controlarla. No sé si erradicarla, pero sí controlarla en los sistemas productivos. De curso crónico, bueno, el diagnóstico del cultivo fecal. El problema del cultivo es que son muy largas, 16 semanas de cultivo. Entonces no es una prueba que, que nos sirva, ¿no es cierto? 16 semanas. PCR podría ser lo que mejor anda. Ya dijimos que Elisa daba mucho falso negativo. ¿Cómo la controlamos? La paratuberculosis. Podemos hacer varias cosas.
tenemos que evitar que los animales jóvenes se infecten, ¿no es cierto? Separar animales positivos, ya, pero sabemos que vamos a tener mucho asintomático que no podemos diagnosticar. Em, Partos en áreas limpias, eso es el primer manejo que podemos hacer. eh, Calostro de madres negativas, pero como no tenemos certeza, lo mejor es calostro pasteurizado, ¿ya? O calostro liofilizado, pero no hay calostro liofilizado en Chile para pequeños rumiantes, así que lo mejor es un calostro pasteurizado. Existen unas maquinitas ahora que se usan mucho en las lecherías de vaca, que se llama, hay una que se llama Matilda, que ustedes ponen ahí los calostros y les pasteuriza el calostro ahí em, en un periodo de tiempo y los pueden después congelar y dar a sus animales. Esa es una muy buena opción. La verdad, yo no conozco ninguna lechería que haga estos manejos. Hay una grande en que yo trabajaba en que en ellos, que sí tenían los recursos como para comprarla, insistí mucho en eso y nunca llegó a puerto. Como que los productores no les toman el peso a estos temas. Bueno, y las lecherías grandes es aún peor porque uno no habla directo con los dueños, a veces habla con un gerente o con un encargado, entonces a veces es más difícil, hay más recursos, pero todo el manejo es más difícil. Crías separadas de animales adultos hasta por lo menos el año de vida. Acuérdense que las crías dijimos que tenían sistema inmune inmaduro, entonces son más propensos, por lo tanto, crías separadas de animales adultos. Calostros pasteurizados, parto en áreas limpias y por supuesto, si di calostro pasteurizado, tengo que seguir con alimentación con sustituto de lácteos. No puedo dar leche si quiero controlar para tuberculosis. Y con esas medidas, ¿no es cierto?, deberíamos controlar un poco la patología. Bueno, y animales con síntomas clínicos, separar y descartar rápidamente. Cuando están con síntomas es cuando excretan profusamente la bacteria. Entonces ese es un momento en que se tienen que controlar, así que por lo tanto separar y eliminar porque no tiene tratamiento. ¿Es una zoonosis o no? No está claro. Se postula que la enfermedad de Crohn en los humanos sería producto de una zoonosis, producto de la paratuberculosis. Se postula incluso que puede resistir a la pasteurización, pero tampoco está 100% claro. Entonces es una bacteria difícil, ¿m? Y que todavía hay algunos temas en que no están concluidos en su investigación total. Eso ideal, una cama como esa, limpia. ¿Ya? Donde si aquí pare una hembra, la cría va a caer, ¿no es cierto?, sobre paja limpia, por lo tanto no tiene posibilidad de contaminarse con fecas, ya que entren inmediatamente por hocico. Así que estos son los ideales. Así debiesen ser los lugares de parto. Y eso ya ahí estamos previniendo para tuberculosis. Em, ¿Qué más se me olvida para tuberculosis? Les dije Yeyunoilion. Bueno, ¿con qué pueden hacer diagnósticos diferenciales ahí? Con parásitos, por ejemplo. No en los sistemas intensivos, ¿no es cierto? Pero sí en sistemas donde se alimentan de alguna pradera. Ahí sí. No me digan diagnóstico diferencial con enfermedades endocrinas, por ejemplo, que siempre me dicen eso. Nosotros aquí no tenemos patologías de tipo endocrino. Así que principalmente con parásitos. ¿Ya? Y la otra característica de ellas es, aparte, ¿no es cierto?, este adelgazamiento progresivo, es que pueden tener heces más blandas, pastosas y diarreas intermitentes. Eso es una diferencia con las vacas. Las vacas también tienen esta patología, pero las vacas tienen diarreas profusas, diarreas muy líquidas que incluso llegan a generar espuma por la pérdida de proteína que hay. En las cabras las heces son
pueden haber diarreas, pero son intermitentes, por lo general son las heces más pastosas, ¿ya? No son estas diarreas tan acuosas como son en las vacas, eso es característico. Esto pasa en las cabras y en las ovejas, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en las vacas, pero el resto es muy similar. Em, ya me quedan como 3 minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta, voy a dejar hasta aquí las patologías, porque si no voy a dejar la otra a la mitad. No, profe. Ya, denme un minuto que les voy a pasar la lista. Denme un minuto. Profe, una pregunta, pero no Todas las respecto que quieran. a la clase. Dígame. Yo soy del grupo 8 y hay dos compañeros que no logramos encontrar. Ya, No sé qué hacer en ese caso. em, mira, de este grupo hay alguien que me habló que no había podido comunicarse con sus compañeros, pero creo que es solo uno. Em, bueno, eso lo vemos el día de la presentación, porque si no aparecieron no van a poder responder nada ni decir nada, así que em, lo que le decía a alguien yo hoy día era que es un poco tarde para acordarse que le tiene que aparecer a hacer un trabajo, entonces lo vemos ese día. No, no creo que van a aparecer ahí, ¿no es cierto? No sé, bueno, si es que aparece, buscamos a Diego Arella y Natalia Cortés, en caso de... Sí, que ahí a lo mejor puede ser que no he visto la lista, que a lo mejor no están nomás, No, ¿ya? Pero de hecho, ahí no, en la clase no están conectados tampoco, entonces la verdad ya no, puede ser que hay personas a veces que inscriben el ramo y que no estén. Sí. que no estén, puede ser, sí. Así que ya ahí lo vemos el día de la presentación. Ya, muchas gracias, Ya, profe. Profesora, vamos a... algo parecido, pero es Paola Olivero. Usted ya habló conmigo, me mandó un correíto y yo era Ah, ya, solamente, sí, así que muchas gracias. Pero hay otra compañera que es Carla Velázquez y ella no tiene grupo, dijo que tampoco tenía grupo, que le había mandado un correíto a usted, pero parece que no lo ha visto aún. ¿Será pero posible no, que no la me ha llegado agregue? nada. Ella dijo que la había escrito A no ser que me en- haya escrito a Ludla. al correo, claro. Yo solamente Ah, consulto ahora si me van será a matar posible ustedes. agregarla, porque acá acuérdense que solamente somos dos, entonces con ella seríamos tres. Ah, ustedes son las de la semana, como una semana atrás, ya sé quiénes son Sí, ustedes. ujú. Ya, si ustedes no tienen problema, pueden agregarla al grupo. Ya, profesora, muchas Sí, gracias. ya. Después, el día de la presentación, me acuerdan, sí. Ya, Ya, déjenme ver dónde tengo aquí la lista. 8.2. Asistencia. Ya, vamos a ver. Achurra, Alviña, Presente, profe. Ambiado, Presente, profesora. Araya, Diego, Araya Catalina, Barrios, Presente, profe. mm, Brown, Presente. Cabrera, Cáceres, Presente, profe. Cerda, Presente, profe. Céspedes, Cisterna,
Presente. Profe, Yesenia Céspedes presente. Josefa Churra igual presente, profe. Jonathan Fuentes dice que tiene el micrófono malo, pero que está presente. Ya, lo tengo en mis pensamientos. Contreras. Presente, profe. Contreras Tamara, ¿cierto? Sí, Tamara. Corrotea. Así que Presente, profe. Corrotea. Cortés, Natalia. Díaz, Manuel. Presente, profe. Díaz, Elizabeth. Presente, profe. Ferrada. Natalia, Fredes. presente. Justo Natalia habla. presente igual. Ya. Ferrada Teresa también estaba. Sí, Sí. profe, presente. Fredes. Acá presente, profe. Fuentes, Jonathan. Fuensalida, Catalina. González, Francisca. Presente, profe. González, Alexis. Presente, profe. Guerra. Huanca. Aquí, profe, presente. Insunza. Lara. presente, profe. Lara. Lemoiné. Martínez Maite. Presente, profe. Martínez Karina. Miranda Carolina. Presente, doctora. Montenegro Rafaela. Presente, profe. Morales Francisca. Presente, profe. Morales Cindy. Presente, profe. Moya Tatiana. Presente, profe. Mundaraín. Presente, profe. Munizaga. Presente, profesora. Muñoz Jennifer. Muñoz Priscila. Presente, profe. Priscila, ¿cierto? Niclous estaba por ahí. Presente, sí. Estoy. Oliveros. Presente, profe. Pastén. Pérez. Betsabé. Pérez Allison. Presente, Pérez Betsabe. Pérez Betsabé. Ya al revés. Pozo. Quirós. Reyes. Reyes Javiera. Profe, Reyes. hay varios diciendo presente en el grupo. O sea, en el chat, perdón. Vamos a darle una miradita, pero es que yo no puedo tener tantas cosas abiertas. Profe, Y dice Constanza Cáceres presente, Alison Pérez y Pasten. Pastén lo pasé hace poco. Profe Betsabe Quirós. Todavía no vamos. Quirós, ya aquí. Mm, Gracias. Reyes Javiera, no. Rivera, Francisca. Presente, profe. Saavedra, Presente, profe. Sierra Alta. Presente, profe. Stolzman, Presente, profe. Valerio. Presente, profe. Vargas, Catalina. Presente. Velázquez, Carla. Viedma. Webster. Acá, profe. Zambrano. Acá, profe Zambrano. Ya.
Alguien me había nombrado, alguien más que dijo presente, ¿no? Ya, estamos entonces, chicos. Profe, una consultita. Diga, ¿Cuántos minutos tenemos para disertar? 20. Sale en la Mm, rúbrica, sale el tiempo. Tienen 20 minutos para disertar. ya mandó la rúbrica. Sí, está Ya. publicada y que donde mismo están las clases. Ahí está la rúbrica para que la puedan ver. Ya, profe, gracias. Buenas noches, que Ya, descanse. igual Profe, ustedes, que estén bien. Dígame. consulta iba a ir por orden de grupo, ¿cierto? No, al ¿No? azar. Ah, ya, Si hay voluntarios, voluntarios, y si no, al azar. ya, profe. Listo, Ya, gracias. ya, que estén bien. Chao, chao. No, profe, Chao, gracias. buenas noches, que estén Profe, bien. profe. Diga, aquí estoy si no me he ido. Profe, lo que pasa es que nosotros con el grupo tenemos como una pregunta porque nosotros pensábamos que estaba súper bien el trabajo, pero andábamos como un poquito perdidas. A ver, Entonces, dígame. la Fer le mandó el trabajo y este no, como que Espéreme. Ya, pero espéreme, ¿cuál es su trabajo? el número 6. No, dígame el título, Este, porque es que recibió muchos correos. catálogo de machos, Ah, de semen de ya, ya, macho. ya. Sí sé que sí noté que andaba medio confundido. La idea es que puedan buscar catálogos de chivos o de carneros y que puedan ver cuáles son los parámetros que se evalúan. Por ejemplo, cuando yo selecciono un macho, a ver, mira, espérate, dame un segundo, mira, no te vayas. Esto es un catálogo así, ¿no es cierto? Vienen así como un libro y yo busco en él y elijo déjame, por ejemplo, que tiene poco entonces yo vengo en este catálogo y elijo el macho. Entonces la idea es que tú puedas presentar algo así y mostrar cuáles son los parámetros en base a que se selecciona un macho. ¿Ya? Ya, profe, ¿me puede levantar un poquito más que no lo veo Espérate, déjame abrir, espérate, déjame guardar esto antes que se me cierre y te lo muestro al tiro, espérate. Ya. Y porque no veo abrir el Zoom para ver lo que estoy viendo. En Santiago, ¿qué va a pasar? La temperatura máxima durante esta jornada alcanzó 23,9 grados y para este miércoles Espérate, llega la controles de tan la esperada lluvia. La reunión. jornada va a comenzar con cielo parcial, pero se irá cubriendo con el paso de las horas. Las primeras 3. Ya, mira. No sé dónde estoy perdida. Ya, ¿me ves ahí o no? Sí, profe, la veo. Ya, mira. La veo. ¿Se ve el catálogo? Es que no, se me perdió mi cuestión, ¿dónde para mirar? Ya. Se ve borroso, pero se ve. Sí, es que más encima está manchado. Entonces, busca estos, si estos están en internet, pone catálogos. Este es un catálogo de cabras de una empresa que se llama Evolution. Si No nosotros, es, mire, lo que pasa, no es chileno, porque no no, es que no, claro. había una empresa que tenía y que yo le dije a tu compañera, pero creo que ya no los tiene. Y hasta el año pasado tenía catálogos para elegir, pero ya no lo tiene. Y haya otra que tú tendrías que pedirlos y que es Matei y Cia Limitada, ellos venden semen, pero ellos no lo encuentras en internet, a lo mejor tendrías que Sí, pedir lo que semen. pasa que, claro, lo que pasa es que nosotros vimos por la página y dice próximamente que habrá catálogo de cabras, pero no hay aún. Ya, pero ellos venden semen, sí que seguramente no tienen el catálogo, pero busca catálogo que encuentres en internet. Profe, encontramos Sí, uno de España. Ya, usa eso. Entonces la Ya. idea es que puedan mostrar cuáles son los parámetros en base a que se seleccionan los machos, porque es distinto en las vacas, ¿no es cierto? En las vacas hay muchos parámetros, en las cabras no se selecciona en base a tantos parámetros. Que nada, como ya, Eh, ver, no sé si me profe, escucha.
Sí, Entonces, en el trabajo es como explicar la información que traen los catálogos y sí, además es, agregar como algunos valores de dosis que podamos encontrar, sí. Si algunos puedes encontrar ejemplos. valor, sí. Ya, Porque pero Y eso es más o más más, que menos tenemos, nada, claro. te tocó de es más que cabra, nada que es un catálogo, era de cabra los parámetros. era cabra y oveja o solo. Caprino y ovino. Ya, pues entonces búscate unos catálogos de oveja, búscate catálogo de carne, catálogo de leche, porque son distintos, no viene todo junto por Claro, lo en qué general. consisten, parámetros y algunos Claro, ejemplos. si la idea es que puedan enseñarnos a cómo seleccionar un macho de un catálogo, cuáles son los parámetros que se evalúan, ese tipo de cosas. Ojalá, si encontráis precios de dosis, fantástico. Encontramos precios, pero como están ¿En euro? o sea, están en euro, claro, y con, bueno, más que todo con la importación y todo, ahí como que nos sacó como un costo aproximado. Ya, Ya, fantástico. pero no sé Eso si es. eso nos sirve igual, ¿sí? Ah, ya, ya. Sí, 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 pues sí, igual más o menos usémoslo, por ahí porque si andamos. no vamos a encontrar aquí mucho disponible. Hay algunas empresas, como te digo, que pueden, si tú, por ejemplo, Matei, yo sé que ellos tienen semen, a lo mejor si tú les escribes un correo y le preguntas el valor de las dosis, a lo mejor ellos te van a dar y pregúntale qué razas tienen. Pregúntale como Ah, con ya, ya, intención de compra. ya, No ya. le digas que es por Vale. un trabajo, sino dile que estás interesada, que querías saber qué razas tiene y qué precio, Sí, cuáles son los valores. profe, una compañera hizo eso y nos entregaron información y Ah, de, eso, fantástico, eso es. así que eso lo vamos a poner igual. Eso, y eso más que Ujú. nada eso. Como Si Ahí pueden no, no, hacer para a ella. que conozcan qué es un catálogo y más o menos Mm, en qué consiste. eso, es para con Ujú. eso, para que pueden hacer la comparación a lo mejor con las vacas, que las vacas tienen hartos parámetros y las cabras ustedes van a ver que son más chiquititos los catálogos, no traen tanta información. Claro, ya, Pero profe. eso, con eso estamos. ya, profe, gracias. Igual tenemos que poner la explicación de para qué son los catálogos y todo eso, ¿por Sí, cierto? pues todo, explíquenlo de lo básico para que todo el mundo lo entienda, porque usted le va a explicar a sus compañeros. Ya, profe. Que no sé, que ellos no lo han visto, no saben, pues entonces esa es la idea. Ya. Ya, no, sí, Ya. más o menos habíamos hecho algo así, pero es que igual queríamos que nos orientara bien, pues para no después No, Sí, irnos para otro porque lado. al principio igual entendimos otra cosa. sí, lo que pasa es que se fueron como a las razas, pero nosotros ya vimos razas, pues entonces la idea es un catálogo, que es algo que no es tan conocido, los catálogos de cabra y Claro, uno no de... lo ve, como No, difícil encontrarlo. sí, yo Ya, tengo uno, profe. este que tengo aquí tiene cualquier ¿Mm? año. Nosotros encontramos uno de España, uno de Argentina y hablamos con un productor. Y Ya, él nos Y uno mandó un gringo audio también. ya, súper, pues. explicándonos más o menos cómo funcionaba. Ah, de eso se trata. Pues este que yo tengo, la empresa se llama Evolution, si la quieren buscar. Ya, profe. Muchas Evolution se gracias. llama. Ya, que estén bien. ¿De cuántos Bueno, minutos era la profe, disertación, gracias. profe, a todo esto? 20. 20 minutos, ya. Ya, Sí, profe. revisen la rúbrica. Ya, ahí está. Ya, Ya, gracias, ya. profe. Que Chau. estén bien. Chao. Igual, gracias, chau. Buenas noches.